Lotería. La insaculación como método final de designación de las magistraturas electorales en México. Última parte. La ausencia de consenso para colmar las vacantes de las magistraturas electorales. ¿Cómo destrabar el proceso? La Constitución Federal otorga al Senado plena discrecionalidad para decidir qué personas habrán de ocupar el cargo de magistradas o magistrados electorales de entre las ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En relación con esta facultad constitucional, cabe señalar que se trata de un procedimiento vigente en donde participan dos de los poderes de la República, y por lo mismo, debe respetarse el ámbito de responsabilidad de cada uno para realizar la designación. Sobre este último aspecto, cabe insistir que en la última fase para el nombramiento de las magistraturas electorales se requiere la construcción de un acuerdo político que involucre a tantas fuerzas políticas, como sea necesario para alcanzar una mayoría calificada, 2/3 partes de los miembros presentes. Dicho en otros términos, la facultad de designación y la construcción del consenso necesario es lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el TEPIF han denominado cuestiones políticas. Mismas que, en este caso, por ser facultades expresamente conferidas a la Cámara Alta no son susceptibles de ser controvertidas a través de algún medio de control jurisdiccional. En este orden, no existe la posibilidad en la norma constitucional de que los órganos jurisdiccionales cúspide puedan ordenar el nombramiento de otros jueces de igual o menor jerarquía con motivo de alguna omisión legislativa, pues esa decisión implicaría transgredir el principio de división de poderes en su vertiente de la debida deferencia a la autonomía del poder legislativo. En ese sentido, los consensos o acuerdos políticos mayoritarios, propios del debate parlamentario, por su propia naturaleza intersubjetiva están exentos del control judicial, y por lo mismo, están protegidos por la Constitución al ser actos propios de la función legislativa expresamente conferidos a ese poder. Por lo mismo, la pretensión de ordenar, vía el imperio de la sentencia, que forzosamente se alcance un acuerdo parlamentario dentro de un plazo específico, representa un acto que puede derivar en el abuso de la revisión judicial, pues supone invadir arbitraria e ilegalmente el ámbito de atribuciones constitucionales de un poder legítimamente constituido. Ciertamente, aun cuando constituye una irregularidad constitucional la falta de nombramientos de los integrantes de los órganos jurisdiccionales cúspide y, específicamente en materia electoral, no puede ordenarse en sede judicial forzar los respectivos acuerdos parlamentarios. Así ha sucedido, por ejemplo, con las vacantes que actualmente existen en la Sala Superior, las salas regionales y los tribunales locales cuyos procesos de nombramiento no han podido ser concluidos por el Senado para nombrar al medio centenar de magistraturas disponibles. Al respecto, debe destacarse que un beneficio adicional de incorporar el método de insaculación en la etapa final del nombramiento de las magistraturas electorales sería impedir la irregular integración de las salas y los tribunales electorales, pues han dejado de fungir las magistraturas originalmente nombradas por el Poder Judicial o el Poder Legislativo, y han sido sustituidas por personas designadas por los plenos de los respectivos órganos jurisdiccionales, sin que exista un respaldo normativo para garantizar la idoneidad de la designación o hipótesis para la respectiva sustitución, ni un plazo determinado para esa habilitación. Máxime que la experiencia demuestra, ante la parálisis en los nombramientos actuales por la falta de consensos políticos, que la ausencia de acuerdos puede durar incluso varios periodos legislativos y, consecuentemente, se han venido emitiendo sentencias por órganos jurisdiccionales integrados por magistraturas en funciones, lo que representa una anomalía en el sistema de justicia electoral que debe corregirse a la brevedad posible. Reflexiones conclusivas. La modificación al sistema actual de nombramiento de los jueces de última instancia en México, sin duda es impostergable. Existe la percepción ciudadana de que el Poder Judicial, a nivel federal y local, es el poder más alejado de las necesidades del pueblo. Por ende, resulta esencial atender la demanda social para democratizar al Poder Judicial. Específicamente, en lo que corresponde a la jurisdicción electoral. Dicha modificación al método de nombramiento puede abordarse con una reforma constitucional, pero también podría instrumentalizarse mediante la reforma correspondiente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de garantizar que el método de nombramiento de magistraturas electorales asegure perfiles cuyo único compromiso sea con el respeto a la división de poderes, la eficacia de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la cultura institucional. B.
La opacidad en el procedimiento de evaluación de los que se consideran los mejores perfiles para integrar la magistratura electoral impide que exista información o datos específicos sobre la manera en que se definen las ternas que se remiten al Senado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha falta de transparencia impide considerar democrático el procedimiento, pero además, dicha omisión sobre los parámetros de evaluación podría tener impacto en la cultura institucional de los integrantes de las salas y tribunales electorales locales. C. Al respecto, propongo incorporar a la legislación electoral elementos mínimos para evaluar la pertinencia de las personas candidatas, pues debería realizarse un concurso de oposición abierto a toda la sociedad con el fin de reforzar la cultura institucional del Poder Judicial y de los tribunales locales. Esto es, una vez evaluados los aspectos técnicos y de experiencia, dotar a la etapa final de los nombramientos del método de insaculación, con el objeto de asegurar a las magistraturas la independencia indispensable y el ejercicio de la prudencia necesaria para garantizar la autocontención en el ejercicio de la función judicial. D. Resulta fundamental establecer parámetros objetivos para definir a los mejores perfiles que integrarían la lista de aspirantes a las magistraturas vacantes conformada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, considero que los mejores promedios de la evaluación técnica consistente en examen escrito, ensayo y entrevista serían los únicos a ser considerados como integrantes de la lista correspondiente. Para evitar la parálisis en los nombramientos de las magistraturas electorales por la no conformación de la mayoría constitucional necesaria, propongo adoptar el método de nombramiento mediante insaculación de los integrantes de las salas y tribunales electorales locales. En concreto, en la última fase del procedimiento que corresponde implementar al Senado de la República. Además, a partir de la inclusión del sorteo público, considero que también se lograría romper con los compromisos directos derivados de la decisión cupular de los grupos de interés o de negociación política, pues la decisión final sobre la integración y adscripción de los seleccionados se dejaría al azar. La deferencia institucional entre los poderes de la Unión impide que las atribuciones específicas como el nombramiento de las magistraturas electorales pueden ser materia de juzgamiento, y por lo mismo, está vedada para el Poder Judicial la interferencia para ordenar que se alcancen acuerdos políticos, y mucho menos los nombramientos directos. En esa medida, un beneficio adicional de incorporar el método de insaculación en la etapa final del nombramiento de las magistraturas electorales sería impedir la integración irregular o anómala de las salas y los tribunales electorales locales, pues actualmente han dejado de fungir las magistraturas originalmente nombradas por el Poder Judicial o el Poder Legislativo, y han sido sustituidas por magistraturas en funciones designadas por los plenos de los respectivos órganos jurisdiccionales, sin que se exista un respaldo normativo para garantizar la idoneidad de la designación, ni un plazo determinado para esa habilitación.